Buenas a todos, gente. Como veis, vuelvo a estar en el comedor de mi casa para volveros a traer una nueva entrega de Anime Was a Mistake. Ya sabéis, la serie donde normalmente lo que hago es dar mi opinión al respecto sobre un tema que está de candente actualidad en la sociedad o a lo mejor en el mundo del manga y del anime. Y esta vez voy a hacer de esta sección algo distinta, ya que necesito algo de apoyo visual para poder explicaros el tema del que voy a hablar. Así que por lo tanto, perdonadme mucho porque voy a tener que meter alguna que otra imagen y otra y seguramente tendré que hacer algún pequeño corte, aunque en fin, el vídeo va a durar lo mismo, pero el tema del que voy a hablar va a ser bastante importante que tenga esta referencia visual, ya que voy a hablar del siguiente tema. Y es el hecho de que últimamente parece que, no sé si por cosas de Hollywood o porque a lo mejor de adaptaciones nuevas o para llamar la atención de la gente, se ha llevado una práctica bastante habitual que es cambiar personajes masculinos de toda la vida a convertirlos a versiones femeninas o cambiarles de raza o cambiarles de sexo, como antes he explicado. Y esto ha generado básicamente el odio de los fans. Así que por eso mismo voy a intentar explicar mi opinión al respecto de este tema e intentar llegar con esto a alguna especie de conclusión, no para intentar convenceros, sino daros más o menos mi opinión y espero que la compartáis como siempre. O sea que insisto de que yo no quiero poner ni odio ni palabras en boca de nadie, pero con esto quiero simplemente matizar como siempre mi opinión a este tema tan controvertido. Así que comenzamos. Como ya sabéis, el motivo de este vídeo básicamente viene a raíz de lo que pasó hace unos días cuando se estrenó el nuevo remake de Saint Seiya, que por cierto tenéis la review, os la dejaré por algún link aquí para que lo veáis en mi canal, y que básicamente en esta adaptación del clásico de Masami Kurumada se cambió el personaje de Shun, que siempre había sido un personaje masculino, a pasar a ser femenino, algo que sinceramente no gustó mucho a los fans y que prácticamente a día de hoy es una política que básicamente se lleva estableciendo desde hace bastante tiempo y creo que cada vez que pasa siempre genera el odio de los fans, cosa que jamás verdaderamente he llegado a entender por el hecho de que estos personajes, a mi modesta opinión, no vienen a sustituir a nadie. Y ese es el problema de muchas veces de los fans, que se piensan de que ¡buah! Es que han cambiado este personaje de sexo o de raza, ya me lo han destrozado. No por una simple razón. El tema está en que este personaje, esta nueva interpretación de este personaje, no va a sustituir de ninguna manera a tu original. Es decir, siempre vas a tener, por ejemplo, en el caso de Shun, el manga original de Masami Kurumada o el anime original de Masami Kurumada para que disfrutes de tu Shun masculino. O sea que no tiene por qué ser un sustituto fehaciente de tu personaje favorito. Pero en cambio, te voy a hacer ver algo que ha pasado durante varias generaciones de varios personajes de cómics y de superhéroes y de todas clases de personajes para que veas de que estos cambios en principio no tienen por qué ser tan malos. Empecemos evidentemente por el caso de Shun, ya que particularmente en Saint Seiya, o al menos en la Saint Seiya original, es un personaje bastante introvertido en su versión masculina. La verdad, no es un personaje que sea recordado con cariño o con tener grandes momentos ni grandes hechos decisivos para su desarrollo como personaje, pero en cambio en esta versión lo hemos visto bastante más intrépido, es un personaje que se nota con un desarrollo bastante más de esto y sobre todo esta nueva versión de Shun, aparte de verla como una caballero genial o verla fabulosa o ver que lucha fantásticamente, vemos que detrás de esto hay una capa de ella donde básicamente tiene los traumas que tenía asociados también el personaje de Shun, pero también el hecho de tener que luchar en un mundo lleno de caballeros masculinos, cosa que a mí me parece una faceta lo suficientemente interesante como para poder darle una oportunidad o ver un punto de vista de este personaje que jamás nos hubiéramos planteado de otra forma si no fuera por esta adaptación. Pero como Shun, hay bastantes más ejemplos de esto, de que por ejemplo, otro de los ejemplos clásicos que podemos ver es de la serie Avatar The Last Airbender, donde veíamos por ejemplo como el personaje de Aang, quien había sido el primer protagonista de esta entrega, pasaba su relevo generacional al avatar Korra,
quien tiene también su propia serie asociada, y donde básicamente veíamos como Korra era un personaje más impulsivo, era un personaje femenino y tenía también el tono de piel bastante más oscuro que el propio Aang, no lo vamos a negar. Pero el tema está en que aquí lo que pasaba que Nickelodeon quería hacer es que no quería hacer la misma versión de Avatar, o sea, quería ofrecernos una perspectiva distinta de cómo sería el Avatar femenino, que fuera también algo más intrépido que el propio Aang, pero mostrándonos que al fin y al cabo es un personaje con los mismos conflictos que el propio Aang, que tenía también la responsabilidad del mundo encima suyo, que tenía el deber de dominar todos los elementos, que tenía todo a su en contra para ser el siguiente Avatar, algo que era una responsabilidad bastante grande para sus hombros. Y esto mismo es lo que también ha pasado con otro personaje bastante popular del mundo de los cómics, ya que Capitana Marvel en los cómics básicamente le pasa lo mismo, ya que el Capitán Marvel fue por muchos uno de los seres más recordados de toda la editorial y básicamente fue como el Superman o uno de los grandes héroes de esta editorial. Pero lamentablemente cuando acabó falleciendo, este manto acabó pasando a Carol Danvers, quien era la que había heredado parte de sus poderes con el tiempo. Pero mucha gente no acabó de cuadrarle esto y pensaron, bueno, es que es lo típico, se lo han dado por poderismo del feminismo, algo que me cabrea bastante que consideren esto que sea así, porque verdaderamente no es así. En este caso pasó que básicamente Carol Danvers era la única con poderes compatibles, era la única persona que podía tomar el relevo de Capitán Marvel. Y es lo que mucha gente no ve después de esto, porque después, detrás de todo esto, detrás de lo poderosa y fantástica que puede ser Capitana Marvel, detrás hay una persona que está sufriendo por intentar igualar a alguien, por intentar ser igual de potente que él, intentar ser un nuevo ejemplo de Capitán Marvel. Y esto no lo aprecia la gente, porque esto es una nueva visión de este personaje, pero sin duda alguna el que ya verdaderamente ha reventado hace poco las redes sociales con el cambio ha sido la Thor femenina de Jane Foster, otro personaje que básicamente ya es que no lo concibís como lo que es en realidad y tendríais que pensar ¿por qué se hace este cambio de este personaje? Por el simple hecho de que vamos a ver. Primeramente está basado en una etapa de los cómics de Thor que es sinceramente fantástica, ya que básicamente en esta etapa Thor acaba perdiendo el poder del Mjolnir y acaba siendo, pues bueno, paria social o por así decirlo, un repudiado de Asgard. Entonces la única persona con poder para levantar el Mjolnir acaba siendo Jane Foster, que acaba convirtiéndose en la nueva Thor. Pero ¿habéis pensado qué tiene detrás Jane Foster a través de todo lo que hemos visto de los anteriores personajes, que todos aportaban algo distinto, algo detrás de esta imagen de todopoderosa y de todo esto? Y es que detrás de esto vemos cómo Jane tiene que sobrevivir al cáncer, tiene que sobrevivir a una enfermedad que la está consumiendo por dentro, a la vez que tiene que compaginar su vida como Thor. Y en este caso también vemos como la cruel realidad de todo lo que conlleva este poder, de que cada vez que Jane usa los poderes de Thor, la enfermedad que va por dentro la está matando. Una versión muy distinta del Thor original, del hijo de Odín, que como veis aporta algo de frescura, algo nuevo, una versión completamente distinta de lo que habíamos visto anteriormente en esta historia. Y como comprenderéis, esto sería bastante difícil de reflejar si el Thor de los cómics pasará por este mismo proceso. Y evidentemente existen millones de personajes que también les ha pasado algo parecido, como Miles Morales respecto a Spider-Man, entre una gran diversidad de personajes. Sin embargo, a lo que quiero llegar con la conclusión de este vídeo es básicamente que siempre tenéis que pensar dos cosas. La primera, en que siempre vais a tener vuestro personaje original inmaculado de las historias que tanto amasteis, o sea, da igual lo que intenten hacer una productora de cine, una productora de anime o cualquier tipo de medio audiovisual con vuestros personajes. Tenlos tranquilos porque estas adaptaciones van a seguir fieles en sus materiales originales y simplemente si no os gustan no tenéis por qué criticarlos, tenéis simplemente que no ir a verlo, ya está. Si no os ha gustado que cambien a vuestro protagonista de chico a chica, contad de no ver esa adaptación, ya está, ya estáis cubriendo, no hace falta insultar a las personas que a lo mejor han llevado el desarrollo de esto, porque es lo que ya os expliqué en mi vídeo sobre la toxicidad de internet. Una
una opinión constructiva o simplemente o ignorar lo que ha pasado, es lo mejor que podéis hacer. No dar pie a que se odie algo y, sinceramente, a infundir más el odio por eso. Y la segunda cosa que os podría decir con esto es el hecho de ¿por qué no probáis a darles una oportunidad? Es algo que puede sonar bastante difícil por el hecho de que puede ser un bloqueo mental para vosotros, pero dadle una oportunidad. No perdéis nada, ya que seguramente lo que se ha querido con este cambio es que exploréis con una dimensión distinta de ese personaje, que os deis cuenta de que verdaderamente da igual quien lleve el manto o la responsabilidad de ese personaje, ya que normalmente los personajes siempre suelen ser opuestos o completamente independientemente de quién los interprete, ya que ¿cuántos Spider-Mans hemos tenido a lo largo de la historia del cine? ¿Cuántos Batmans hemos tenido a lo largo de la historia del cine? ¿Pasaría algo si ahora de repente volvieran a cambiarlos? No, porque sinceramente son personajes que se han convertido de alguna manera o de otra en leyendas, y muchas veces, y a lo largo de toda una generación, estos personajes irán cambiando respecto a los actores que los interpretan, ya que estos personajes siempre, o la mayoría de veces, acabarán siendo eternos para muchos de nosotros. Y es por eso por lo que nunca podemos criticar cómo se adapta un personaje, ya que todo el mundo tendrá su propia generación de Spider-Man, todo el mundo tendrá su propia generación de Batman, todo el mundo tendrá su propia generación de X personaje, y nosotros no podremos hacer nada para que cambie a esa persona. Y si quieres darle una oportunidad, pues adelante, porque a lo mejor te estás pidiendo un matiz de un personaje que nunca habías apreciado, y ahora gracias a esta adaptación lo puedes hacer. Bueno gente, pues hasta aquí todo con este vídeo. Espero mucho que os haya gustado, que mi opinión se haya podido quedar bastante bien matizada. Y ante todo, recordad lo mismo de siempre. Mi nombre es Fran Infantes, este es el Otaku Gen, y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.